Hablemos sobre el don de la ciencia. En nuestro mundo hay tantas opiniones como personas. Y cuando se trata de preguntas sobre religión, encontramos que hasta en la iglesia podemos escuchar voces de disidencia y confusión que nos podrían apartar de la verdad de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces lo que necesitamos creer y cómo valorar las cosas de acuerdo a la fe? Pues una gracia que Dios nos da para capacitarnos para alcanzar una aceptación completa y profunda de la verdad de la fe es el don de la ciencia. El don de la ciencia es una disposición de la mente humana que nos dispone a seguir los impulsos del Espíritu Santo cuando juzgamos las cosas humanas o creadas con relación a Dios. Mediante este don de la ciencia, el Espíritu Santo guía nuestro juicio para que podamos reconocer las cosas creadas, especialmente los pensamientos, las palabras, las inclinaciones, las circunstancias y todas las obras del ser humano, a la luz de la fe. El don de la ciencia, cuando es eficaz, ayuda siempre a diferenciar entre lo que es y lo que no es consistente con la fe. Y por medio de este don, Dios nos permite reconocer cuando algo está humano y temporal, ido en contra de la verdad. A diferencia de Dios mismo, cuya ciencia es clara y sencilla, instantánea y perfecta, nuestra ciencia humana depende de un proceso de razonamiento y progreso lógico. Nosotros naturalmente necesitamos ejemplos, argumentos, diagramas, evidencias, ilustraciones, instrucciones y muchas otras ayudas antes de que podamos saber algo con certeza. Y por supuesto, podemos cometer muchos errores. Por su parte, Dios juzga la verdad de todas las cosas mediante un discernimiento sencillo e infalible, inmediato. Y aunque parezca extraño, Él desea darnos una parte de esa capacidad. Mediante el don de la ciencia, el Espíritu Santo nos va a bendecir con la capacidad de conocer y juzgar con una habilidad que se asemeja hasta cierto punto a la ciencia perfecta de Dios. Al enfrentarnos a hechos, ideas o circunstancias, o cualquier ser creado, nosotros como creyentes, en donde está activo el don de la ciencia, reconocemos lo que está en armonía con las verdades de la fe. Este don, entonces, va a operar como una especie de instinto sobrenatural para diferenciar lo auténtico de lo no auténtico en todo lo que se refiere a Dios y a nuestra salvación. El don de la ciencia evita que los santos, aquellos que verdaderamente aman a Dios, caigan en errores y confusiones sobre la fe y la moral. Según lo explica Santo Tomás, aunque la fe trata sobre lo divino y eterno, el acto de creer es un hecho temporal y creado en la mente del creyente. Nuestras ideas sobre Dios, aunque sean ciertas, no son iguales a Dios mismo. Por eso se necesita un don particular para analizar aquí y ahora. La ciencia nos va a proporcionar ese aquí y ahora como un medio para adaptar nuestras creencias a la verdad de la fe, dándonos así una confianza y certeza en los asuntos relacionados con los juicios prácticos, con los juicios teóricos de la religión. En esta explicación de la ciencia, en Santo Tomás, él expresa que la ignorancia nunca se aparta totalmente de nosotros, excepto mediante la infusión de dos clases de ciencia. Santo Tomás dice la ciencia teórica y la ciencia práctica. El don de la ciencia del Espíritu es tanto teórico como práctico. Primero que nada, está comprendido con la contemplación, iluminando al creyente para que sepa lo que debe creer por fe. Así, la verdad pura sigue siendo el interés principal del don,
Pero en un plano secundario, el don de la ciencia también se ocupa de lo que hacemos y lo que pensamos, puesto que nuestras obras y nuestra vida activa y práctica deberán ser dirigidas por el conocimiento de la verdad divina. Esos asuntos de la fe y las conclusiones a las que nos permiten llegar, pues se debe al don de la ciencia. También este don evita que nos engañen sobre todo lo relacionado con la vida moral y los aspectos prácticos que tienen que ver con la fe. Desafortunadamente, aún así, caemos. Conocemos muy bien la tentación de dedicarnos a las cosas perversas como si fueran realmente buenas, enriquecedoras, como si nos llenaran de satisfacción. Cuando nos dedicamos al mal bajo la apariencia del bien, este inevitablemente vuelve contra nosotros y nos traiciona. Las mismas cosas que habíamos deseado dominar, por el contrario, nos dominan. Nos dejamos cegar por los males que están disfrazados de bienes y nos roban nuestra libertad, auténtica libertad. Las cosas creadas en las que por error confiamos para realizarnos se tornan en ocasiones trágicas para apartarnos de Dios. Santo Tomás también va a analizar estas trampas, esas cosas creadas que por error buscamos y amamos como si nos fueran a satisfacer, y las compara con ídolos, los cuales, según dice la Escritura en el libro de Sabiduría, capítulo 14, versículo 11, son una abominación entre las criaturas de Dios, un escándalo para las almas de los hombres, un lazo para los pies de los insensatos. El don de la ciencia nos da el testimonio común, sobrenatural, necesario para no caer en esas trampas. Santo Tomás relaciona el don de la ciencia con la bienaventuranza de la aflicción de Mateo 5:5. En esto, él se apoya en el discernimiento de San Agustín, quien expresa que la ciencia es conveniente para los que lloran, esto es, para quienes han aprendido la dura lección de la derrota que experimentan cada vez que buscan lo perverso como si fuera un bien. Santo Tomás nos recuerda cuán preciosa es el conocimiento que adquirimos por nuestros errores. Es cierto que nos llena de dolor por lo que hemos hecho mal, pero al mismo tiempo nos da verdadero consuelo, porque el remordimiento que nos provocan por nuestras caídas, finalmente nos persuade para que aceptemos las cosas creadas de nuestra vida de la forma en que Dios quiere que las aceptemos, no convirtiéndolas en ídolos, sino usándolas por la providencia de Dios para que nos acerquen más a su amor. Así, el recto juicio de la ciencia nos consuela, dándonos la seguridad de que las cosas creadas están ordenadas hacia el bien divino. Santo Tomás dice, para terminar, que el bienestar que genera el don de la ciencia comienza ahora, comienza a darnos siempre lo completo, solo en el cielo. Por lo tanto, aunque actualmente en la tierra este don combate el hambre de la ignorancia, solo en el cielo el don manifestará su verdadero valor, porque allí está destinado a llenar, a satisfacer la mente con una completa y perfecta certeza, no por fe, sino por visión, porque en el cielo veremos a Dios.